Ya, estamos grabando. Ya, entonces, para partir con el repaso, ahora estamos trabajando con un fluido en movimiento. Entonces, para partir, tenemos que regresar un poquito al capítulo 1C, y dos tópicos que nos importan son la velocidad media, que corresponde al promedio ponderado de las velocidades puntuales con el área que le corresponde, y en este dibujito que hay acá abajo, significaría sumar cada área por velocidad y promediarlo sobre toda la superficie. Y el caudal, que sería el volumen de fluido que atraviesa esta sección transversal en un determinado tiempo. Van a encontrar en la literatura diferentes nombres, tales como gasto volumétrico, gasto másico, pero lo más importante es que las unidades de caudal en el sistema internacional es metros cúbicos partido por segundo. ¿Ya? Bueno, para entrar en el análisis global de los fluidos, lo más importante es que acá estamos trabajando, por ejemplo, en termodinámica, cuando hablábamos de un sistema, para llevarlo a la mecánica de fluidos vamos a trabajar con un volumen de control, que es equivalente. ¿Y qué se refiere a esto? Es un volumen fijo en el espacio que se forma por superficies que son indeformables, que la llamamos superficie de control, y este transporte de Reynolds permite expresar la variación total de una propiedad extensiva, n, que va a ser equivalente a la variación de la propiedad intensiva, eta, en el interior del volumen de control, más todo el flujo que pasa a través de las superficies de control. Y con este teorema vamos a poder trabajar conservación de la masa, conservación de energía, y posteriormente lo que viene en el curso es cantidad de movimiento, pero no la vamos a trabajar hoy día. Bueno, primero la conservación de la masa considera que la extensiva es m y la intensiva es eta, y por continuidad finalmente sabemos que la masa total del sistema se conserva. Entonces la variación total de la masa en el sistema va a ser equivalente a 0. Y el caso particular podría ser régimen permanente, que significa que la derivada en el tiempo es nula, se nos va el primer término acá, y que el fluido es incomprensible, entonces en esta integral el ρ, la masa específica, puede salir, y si nos preocupamos de esta primera integral, la resolvemos, nuestro b producto punto la normal integrado en la superficie, si nos vamos a un ejemplo de un tubo, vemos que la componente de la superficie de control de entrada queda negativo, porque las normales van hacia afuera y diferentes direcciones me da negativo, y a la salida me da positivo porque la normal y la velocidad van hacia afuera. Y si reemplazamos en esta primera ecuación lo que obtuvimos, y igualando a 0, por lo que les comenté anteriormente, llegamos a la famosa ecuación de continuidad, que al final nos dice que el volumen que entra, o sea, el caudal que entra va a ser igual al caudal que sale, ¿ya? ¿Y qué nos dice esto? Que para los que sigan en el major va a ser importante porque le van a tocar en todo, es que finalmente si la velocidad aumenta, el área tiene que disminuir y viceversa. ¿Hasta aquí hay una duda con la conservación de la masa? ¿O los temas de velocidad media y caudales? Ya, perfecto. Y ahora vamos a ir a la conservación de energía, que es más compleja. Acá vamos a trabajar primero con dos ecuaciones, que recuerden de la primera ley de la termodinámica, considerando diferentes tipos de energía, como la energía E, que sería la energía interna, va a ser equivalente a la variación del flujo calórico menos el trabajo trabajo realizado al exterior. Y en la ecuación de energía vemos que nuestra propiedad extensiva es E y nuestra intensiva es E integrado en un dm, o ρ dB, con dB de derivada, o sea, integral en el volumen. Y si consideramos un elemento de masa m, energía, temperatura T, a una altura z, a una velocidad v, vamos a encontrar que la energía se va a considerar como la suma de la potencial, la cinética y la energía interna, que sería esta U. Y bueno, desde el transporte de Reynolds, teorema de transporte de Reynolds, para unir esto y poder analizar la variación de energía efectivamente en el volumen de control, tenemos que nuestra extensiva en este caso va a ser la E y la intensiva la E minúscula, y que finalmente la variación total de la energía va a ser la tasa de aumento de energía en el volumen de control, más el flujo neto a través de la superficie. Y bueno, para ir desmembrando cada término, tenemos que el trabajo mecánico, lo que encontrábamos en la ecuación de la primera ley de Newton, puede ser clasificado, 1, en el trabajo que realiza el flujo, o 2, el trabajo útil que realiza el exterior. Entonces, si nos preocupamos primero en lo que realiza el flujo,
vamos a ver el trabajo mecánico que realiza para oponerse a la fuerza, y qué fuerzas tenemos. Este fluido está en movimiento, entonces tenemos fuerzas viscosas, que sería este término, los esfuerzos de las fuerzas tangenciales, y el primer término que es por oponerse a los campos de presión, que son los esfuerzos normales a la superficie. Y el tercer término, ven mi cursor, ¿no? Se me olvidó preguntar eso. Sí, sí Sí, se sí, ve. Ah, ya. Ya, y el tercer término sería el trabajo que yo puedo aprovechar en el exterior, ¿ya? Y uniendo esta ecuación con teorema transporte Reynolds, porque si se fijan D partición de T, llegamos a la ecuación de energía, ¿ya? Y acá sería mi trabajo que lo evalué en esto que acabo de desmembrar. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, bien. Ya. Yo sé que esto lo vieron en clases, pero para llegar a las ecuaciones y no llegar y chantárselas. Bueno, entonces, si nos fijamos de la ecuación anterior, perdón, acá vemos dos superficies de control, entonces podemos agrupar esos términos, y vamos a llegar que simplemente a la variación de energía en el volumen de control, más el flujo neto, más el trabajo mecánico por oponerse a la presión, que sería esto, va a ser igual a la diferencia del flujo calórico con los trabajos extraídos o que se pueden aprovechar, y los esfuerzos, y por oponerse a los esfuerzos viscosos. Y ahí si recordamos también de la entalpía, sabemos que la energía interna más la presión partido en ρ igual a H, evaluamos y simplificamos esta ecuación asumiendo primero régimen permanente porque se nos va la derivada en el tiempo. ¿Ya? Y simplemente reagrupar términos, llegamos a esto, y ahora viene la magia, que es los supuestos que vamos a tomar. Vamos a llegar a la ecuación de Bernoulli, que es simplemente decir que las condiciones son adiabáticas, el proceso es isotérmico, es decir, no hay cambio de temperatura, por ende la energía interna también se mantiene, no hay flujo calórico, el líquido es incompresible, o sea que el ρ es constante, y vamos a llegar a esta ecuación de energía, que la vieron en clase. Probablemente estos H los vieron como potencia partido en gamma Q, pero es equivalente, y estos dos términos, que es gamma S y gamma F, son las pérdidas, que no lo vamos a ver particularmente en esta ayudantía, pero se los quise dejar expresados porque lo van a seguir viendo en el curso. Y bueno, que al final la energía, lo que dice la ecuación de Bernoulli, lo importante, la relevancia que tiene, es que la energía en 1 más la energía que yo hubiese a agregar va a ser igual a la energía en 2 más las pérdidas o la energía que yo voy a extraer. Y gráficamente estos términos los podemos dibujar. Tenemos la altura geométrica, que es la coordenada z, que finalmente es la línea trayectoria que sigue el fluido. Si juntamos con la altura de presión vamos a tener la cota piezométrica, y si juntamos los tres vamos a tener la carga hidráulica. Yo les tengo una pregunta. Con Bernoulli, según los PowerPoints del profesor, este alfa no lo están considerando todavía, ¿no? No. Ya. No, no lo pusimos. Claro, hasta donde han visto, este alfa es 1 porque están trabajando solo con velocidades promedio, pero el miércoles van a ver en la clase, y un poco para adelantarlo, pero ese coeficiente, si nosotros tuviésemos un perfil de velocidades, o sea que cambie, por ejemplo, en el eje X, en el eje Y o en el eje Z, o en los tres, es para poder trabajar con una velocidad promedio, que es la que les mencioné al inicio del repaso. Vamos a calcular este coeficiente, que es simplemente integrar el perfil de velocidades al cubo, y dividirlo en la superficie transversal por la velocidad promedio al cubo. Y bueno, acá les tengo un ejemplo que se los voy a subir desarrollado para que cuando lo vean en clase lo puedan un poco bajar a la realidad, ¿ya? Y eso de la ecuación de Bernoulli. Y hablando particularmente de las máquinas hidráulicas, perdón, hasta la ecuación de Bernoulli, ¿alguna duda de clases o de lo que les he mencionado ahora? Sé que es No, mucho, todo pero bien. lo vamos a llevar abajo ahora con los ejercicios, espero. Bueno, y las máquinas hidráulicas, al final lo importante es que estas nos permiten aprovechar la energía útil que tiene el fluido, y como es de esperarse, comúnmente tienen eficiencias menores a 1, porque si no seríamos 100% felices. Entonces vamos a trabajar con la potencia de las bombas y las turbinas, que si se recuerdan,
acá en Bernoulli ustedes veían pot partido en gamma Q, si yo multiplico por gamma Q, me queda solo potencia, y es lo mismo que el H acá, eso se entiende, ¿no? Al final es para llegar a unidades de potencia. ¿Sí? Ya, asumo que sí, si no me paran. Ya, y lo más importante, para ver lo que yo efectivamente voy a aprovechar, o sea, el fluido, que efectivamente la energía que va a aprovechar para el caso de las bombas, o para el caso de las turbinas, la eficiencia que yo, la energía que yo realmente voy a poder extraer, hay que considerar las eficiencias de las máquinas, ¿ya? Yo les hago una pregunta, si ustedes quieren darle la mayor energía posible al fluido, ¿qué tiene sentido? ¿Que la máquina yo le esté dando más de lo que efectivamente va a aprovechar el fluido o menos? Más, ¿verdad? Entonces, para que lo recuerden, por eso se divide en eta, porque si se fijan, eta es un valor entre 0 y 1, y si yo divido un valor entre un valor de 0 y 1, me va a crecer. Entonces, si se fijan, este valor, el numerador, es menor que este. Y para las turbinas, contrario. El fluido me quiere dar mucho, pero como la máquina no es tan eficiente, yo no soy capaz de extraer todo. Entonces, para que se acuerden que el eta va multiplicando. Ya con eso sería el repaso. Bueno, con esto del alfa yo lo revisé en las diapos, sabía que no lo habían visto, pero quise mencionárselos porque probablemente lo vean el miércoles, para que lleguen ya listo. Este material yo ya se lo subí. Sí, el ETA de la turbina también es entre 0 y 1, porque al final dice que las máquinas no son realmente 100% eficientes. Es un porcentaje en realidad. Ya. Ahí sí. Ya, con el repaso, ¿alguna duda para partir con los ejercicios? Ya, asumo que no. Ven el problema 1, ¿no? Sí, sí, sí. Ya. Sí. Bueno, como les decía, Pablo va a estar respondiendo dudas, pero si van teniendo dudas de procedimiento o algo, también pueden levantar el micrófono, yo feliz. Así que partamos. Ya, el primer problema vamos a ver principalmente conservación de masa. Lo saqué de una prueba, así que es bien llevado a la realidad de lo que les podrían preguntar. Y dice así: el estanque cilíndrico de la figura 1, de área basal A y altura 1 metro, se comienza a llenar de un líquido de masa específica ρ sub L en T igual a 0, a través de dos tuberías conectadas a su parte inferior. En la parte superior del cilindro hay aire atrapado con presión inicial P sub 0 y masa específica inicial ρ sub 0 en T igual a 0. Entonces, primero, encuentra una expresión para H en función del tiempo. Suponga que el nivel inicial del líquido en el estanque es H0. Luego vamos a ver, si el orificio de área A en la tapa superior del estanque se destapa en T igual a 5, empieza a escapar el aire atrapado hacia la atmósfera. Calcula una expresión para la presión del aire en el intervalo anterior al abrir la tapa. Y suponga que el aire no cambia su temperatura. Y luego dice, escribe una ecuación que permita calcular la masa específica del aire en el tiempo si el volumen de aire por unidad de tiempo que sale a través del orificio es constante, ¿ya? Y eso es para post abrir el orificio. Ya, entonces acá tenemos el estanque cilíndrico, un área basal conocida constante que sería esta A, un H que puede ir variando, va a ir subiendo, y una altura del cilindro constante, y propiedades del aire en el tiempo igual a 0. Ya, para partir, vamos acá a ocupar la conservación de la masa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo estoy ingresando fluido, que va a ir aumentando la cantidad en un volumen de control, y con el aire o se va comprimiendo o va a empezar a salir después de que yo abra la apertura A. ¿Alguna duda con el enunciado? Ya. También otra ecuación que considero importante recordar es la de los gases ideales. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con aire y nos pide encontrar presión y ρ del aire. Y como podemos asumir que el aire es un gas ideal, se tiende a pensar que vamos a ocupar esa ecuación. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar la expresión
de cómo aumenta la altura en el tiempo del líquido, considerando que la altura inicial es H0. ¿Cuál? Te puedo interrumpir. ¿Puedo ir un poquito más lento y que no alcancé a... O sea, no sé Sí, si le pasó a los demás, pero para alcanzar a copiar. Gracias. sí. Igual les voy a subir esta pauta completa, pero de ritmo voy bien en voz, ¿o es de las diapos, no? Ya, supongo que sí. Ya, entonces díganme, ¿qué volumen de control se les ocurriría ocupar a ustedes si les están pidiendo la variación de una altura, que se va a atender en volumen finalmente del líquido? ¿Qué volumen de control ocuparían? El cilindro. ¿El cilindro completo? Hasta la altura H. Hasta la altura H. Nuestro volumen de control va a ser nuestro cilindro, pero solo el líquido que estoy ingresando. Y que es importante que acá tenemos una superficie de control, y acá, o sea, todo es una superficie de control, pero esas hay flujo. ¿Y cómo son las normales de estas superficies de control? ¿Cómo es el vector normal? Positivo. Ya, hacia afuera. Claro, en este caso va a ir a -1 y en este va a ir 1. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué tenemos primero? La derivada de respecto a t de ρ sub L en dB más la integral sobre la superficie de control de ρ L, velocidad, producto punto de la normal, en dA. Perdón, igual a 0, por lo que vimos en el repaso. ¿Qué pasa con el primer término? ¿Podemos asumir régimen permanente? No podemos asumir régimen permanente, porque por algo nos están preguntando qué pasa con la altura en el tiempo. Efectivamente va a haber algo que va a cambiar, ¿ya? Entonces la primera pista es que no podemos asumir eso, y el segundo término tampoco se nos va a 0, porque sí tenemos flujo a través de las paredes, ¿ya? Entonces, si revisamos el primer término, tenemos que nuestro ρ L es constante. ¿Por qué? Por el supuesto de que es un líquido, entonces incompresible, y nos queda la integral de dB. ¿Cómo es el volumen de este cuerpo, de este volumen de control? Que es un cilindro de base A y altura H. A por H. A por H nomás, ¿ya? Y como ρ y A son constantes, los podemos sacar, y nos queda la derivada de H en el tiempo, ¿ya? Que tiene sentido porque al final es lo que vamos a tener que integrar eso para encontrar lo que nos están pidiendo. Ya, y tenemos el segundo término. Ya, el ρ es constante de nuevo, entonces sale. Y la integral de D, producto punto n, en dA, ¿qué nos da? Un caudal, ¿o no? Como vimos en el repaso. Ya, y ese caudal es entrada y salida. ¿Cómo va a ser el signo de la entrada y cómo va a ser el signo de la salida? Ya, hay Negativo uno de la entrada y positivo de la salida. El de la salida es positivo, entonces tenemos 2Q, y el de la entrada, Negativo. Menos Q. perdón, me equivoqué en el dibujo. Los dos son negativos, porque si se fijan, las normales y las entradas son distintas, de direcciones contrarias. Entonces las dos son negativas, ¿ya? Como dijo Clemente, y no sé quién habló, perdón. Ya, ¿Podría explicar entonces, mejor por qué? ya, lo que nosotros hacemos es hacer producto punto entre la velocidad y la normal, ¿ya? Nosotros acá nos están dando caudales, y caudal es lo mismo que la integral de la velocidad en el delta A, ¿ya? Es muy importante que entiendan por qué es negativo y positivo, así que lo voy a explicar.
Y el producto punto finalmente es la dirección de la velocidad por la producto punto de la dirección de la normal. Y si se fijan, las direcciones son contrarias. Hay uno que está ingresando, pero la normal es hacia afuera, entonces el producto punto me da negativo, y el otro va saliendo, pero también va entrando, entonces las direcciones vuelven a ser contrarias. Y por eso dan los dos negativos. ¿Quedó claro? Sí, ahora Una sí. pregunta, si las entradas tuvieran una inclinación, ahí tendría que usar como el ángulo, el coseno del ángulo, ¿no? ¿Puede darse eso? Por Sí, ejemplo, que puede en vez darse de eso. estar Sí, en 45, ¿sí? sí, podría darse eso. Ya, Pero gracias. lo que te importa ahí, sí, sí podría darse eso. Pero ojo porque hay propiedades que no importa la dirección y hay otras propiedades que sí importan. ¿Ya? Las propiedades vectoriales va a importar, pero las propiedades no vectoriales no importan. Ya, y menos 2Q y Q es porque eso es lo que sale, o sea, los dos que entran, po. Ahí en el dibujo sale 2Q y Q. ¿Ya? Entonces, si igualamos estos dos, si sumamos estas dos, y evaluamos en la ecuación 1 que tenemos acá, tenemos que es ρL a delta H delta T menos 3Q. Y eso es igual a 0. Se nos van los ρL, se cancelan, y ¿qué nos queda? Que delta H en delta T es igual a 3Q partido en A. ¿Ya? Y nosotros nos piden la función de H, entonces, ¿qué tendo a hacer? A integrar. ¿En qué intervalo va a estar T? De 0 Entre a 0 y 5, ¿no? 5. Ya, de 0 a T nomás, porque yo necesito que mi función dependa de T. ¿Ya? ¿Se entiende por qué, no? Y nada me dice que después de abrir la compuerta no va a seguir entrando líquido. Y el H, ¿desde qué integro? De 0 a L. De H0, porque me dicen por enunciado que parte en H0, A 1. a 1, claro. H igual a 1, por enunciado. Ya entonces hago separable variable, y simplemente me queda que H de T menos H0 es igual a 3Q A por T, y finalmente H de T es igual a H0 más 3Q A T. Ya, ¿alguna duda con la A? Esa sería la respuesta de la A. Ay, ¿entre qué se integra H0? Es que H0 es la altura inicial. Entonces, H, yo la voy a integrar, ya me quedó horrible, pero después cuando se lo subo bonito. Lo que yo voy a integrar, H va a ser entre H0, que es mi altura inicial, y 1, porque 1 es mi altura final a la que va a alcanzar el líquido. Porque no se puede llenar más de líquido si el cilindro se llena. ¿Ya? Después, ¿qué nos piden? Buscar la presión entre 0 y 5 del aire. O sea, mi volumen de control. ¿Cambio o se mantiene? Mi volumen de control va a cambiar. Ahora me preocupa el aire. Y como estoy en tiempo en que no he abierto la compuerta, por decirlo, o el orificio, no voy a incluir ese A, ¿ya? ¿Y qué nos dice lo primero? ¿Qué nos dice que la temperatura sea constante? ¿Qué significa esto? La energía interna no cambia. Ya, pero ya, ¿y qué tipo de proceso es? Isotérmico. Isotérmico. Claro, Alan, el volumen de control sí va cambiando porque yo estoy trabajando y analizando la propiedad en determinado volumen de control. En la 1 o en la A yo estaba analizando cómo se comportaba el volumen del líquido, y acá yo estoy analizando cómo se comporta el del aire. ¿Ya? Ya, y el proceso isotérmico entonces, recordamos que era que P partido en ρ es constante. Ya, eso es lo primero que nos dice por enunciado. Y luego, en la ecuación de cantidad de masa,
de conservación de masa, tenemos que en delta T la integral del volumen más la superficie de control. Ya. ¿Qué término se nos va ahora? ¿El primer término se nos va? ¿La presión va cambiando en el tiempo? Perdón, ¿la masa va cambiando en el tiempo? ¿O el ρ? Ah, perdón. Acá estamos trabajando el aire, entonces es ρ nomás. ¿La masa específica va cambiando en el tiempo? La masa no cambia, cambia el volumen nomás. Claro, pero la masa específica entonces sí cambia. Porque Sí. como es masa partido en volumen, entonces el primer término no se nos va. Pero ¿qué pasa con el segundo término? ¿Hay variación de flujo en la Porque no hay superficie? entrada ni salida. No hay entrada ni salida. Entonces el primer término, el segundo término se nos va. ¿Y qué tenemos? El primer término, el ρ es constante. No, ¿verdad? Entonces No. no podemos cancelarlo. Pero ¿cómo es nuestro volumen? Ahí ocupamos casos ideales, ¿no? Claro, pero el ρ no cambia dentro del volumen, pero sí va a cambiar en el tiempo, ¿ya? ¿Y cuál sería el volumen de este volumen de control? Si mi base es A. 1 A menos por h 1 por menos A. h. Claro, entonces tenemos que es ρ por A por 1 menos h. La segunda integral, el ρ solo es el ρ de mi aire. Y la segunda integral se me va porque no tiene superficies de control abiertas, ¿ya? Entonces, nuestra A es constante, pero nuestro ρ no es constante en el tiempo. Entonces voy a integrar. Entonces multiplico ρ por 1, entonces la integral de ρ en el tiempo, menos la integral de ρ en el tiempo por h, estoy haciendo suma, o sea, la regla de la cadena, menos la integral de h en el tiempo por ρ. ¿Sí? ¿Se entendió eso, no? Ya. Ahí para que sigan viendo. Entonces puedo factorizar esto y tengo la integral de ρ en el tiempo por 1 menos h, va a ser igual, el a se me va a cancelar porque si lo paso dividiendo, como es igual a 0, se me va, y que tengo la integral de h en el tiempo por ρ. ¿Sí? No caché lo que hiciste. Ya. Esto es igual a 0. ¿Sí o no? Sí. Sí, voy a ir más lento, ya. Bacán que me lo digan a tiempo y no cuando haya terminado la ayudante. Ya, esto es igual a 0. Mi área, como es constante, la voy a sacar. Y sale acá, va a salir multiplicando afuera. ¿Y qué me queda? La derivada de ρ por 1 menos h. Y si yo multiplico eso, esto igual va a ser área por ρ menos ρh. Es lo mismo, ¿no? Saco el área y derivo el ρ. Y me queda la derivada de ρ en el tiempo. Y yo al derivar esto, tengo que hacer regla a la cadena. Porque ρ y h dependen del tiempo. Ninguno de los dos es constante. Entonces, la derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo por el primero. ¿Ahí quedó claro? Ah, ya sí, y abajo solamente pasaste Claro. Y como como es sumando, igual a restando. 0, el área pasa dividiendo, se va, y acá simplemente factoricé, o sea, el pasar de acá a acá, factoricé por el ρ partido en t, y esto es lo mismo que esto, solo que lo pasé sumando al otro lado. ¿Sí? Ya. Bacán que me hayan dicho que estaba yendo muy rápido. ¿Y cuánto vale esto? ¿Lo sabemos o no? Eso es lo que encontramos arriba, que Eso es lo que era encontramos menos arriba. 3Q. Claro, 3 Q partido en A. ¿Ya? Entonces,
¿qué puedo hacer? Variables separadas, tengo la derivada de ρ, el ρ lo paso, lo paso para abajo, lo paso dividiendo, va a ser igual a 3Q partido en A por ρt partido en 1 menos H. Y acá integro. ¿Puedo llegar a integrar o me falta algo? Pregunta, Sí, ¿por dale. qué no es más H0? Más H0. ¿Qué cosa? Porque el 3Q partido en A es el HT, ¿o no? Como No, esta es función el del tiempo. delta H partido en delta T, mira. Ah, Después integra, esto es lo que encontramos. Y integramos y llegamos a esto. Ya, pero ya. habla bien lo que decís tú. ¿Yo puedo llegar a integrar esto o me falta hacer algo? Ese no fue para el volumen del control Sí, del este es fluido. otro volumen de control, pero igual la variación de la altura se conserva. Porque si yo estoy Ya. aumentando la del líquido, la altura del aire va a ir disminuyendo. Perfecto. Faltaría Ya. definir bien los límites, ¿o no? ¿Cómo, perdón? Definir bien los límites de integración. Sí, pero acá si se fijan, este h depende del tiempo, entonces yo no puedo llegar a integrar, sino que tengo que, claro, poner la altura en función del tiempo para poder integrar bien. Entonces tengo 3Q partido en A por delta T en 1 menos, no recuerdo, H0 menos 3Q A partido en T. Ya, y ahora sí, ¿en qué intervalo de tiempo integro? Entre 0 y 5. 0 y 5. Ya, de nuevo, claro, entre 0 y 5 o entre 0 y t, pero siempre y cuando es lo mismo, ¿ya? Lo voy a hacer entre 0 y t para que quede en función de t y después nosotros podemos evaluar en t igual 1, en t igual 2, t igual 3, porque es una función, ¿sí? ¿Se entiende? Pero siempre va a ser válido solo para tiempo entre 0 y 5. Va a ser una función válida para eso. ¿Ya? Y nuestro h, perdón, nuestro ρ, nuestro ρ, ¿cuál va a ser? Rho 0. ρ0 y ρ. Ya, perfecto. Entonces vamos a integrar. Si se fijan acá, esta es la integral del logaritmo. Esto también podemos hacer lo mismo, solo que hay que considerar la constante. Entonces tenemos que log de e rho partido en ρ0 va a ser igual a 3qa por logaritmo de 1 menos h0 menos 3qa por t. Y eso va a estar multiplicado por la constante a menos a en 3q. ¿Sí? Ya. Se me van estos términos, se me van estos términos, y este logaritmo queda negativo, que es equivalente a decir logaritmo de 1 partido en 1 menos h0 menos 3q a t. Sí, sí, Javier, es que a eso me refiero, ahora voy a hacer un ρ de t, es lo mismo. Sí, totalmente de acuerdo. Ya, y logaritmo de ρ de t partido en ρ0. ¿Ya? Y eso es lo mismo que decir ρ de t en ρ0 por 1 partido en 1 menos h0 menos 3q partido en a por t. ¿Ya? ¿Y qué me estaban pidiendo a mí en la pregunta? Presión, ¿o no? Y la presión, por ser isotérmica, P partido en ρ va a ser lo mismo que P0 partido en ρ0, y evaluando esto, pero evaluando el P0 logaritmo. Eh, mm, ya entendí tu pregunta.
Espérense que estoy viendo lo que pregunta Pía para verificar. Y así puede ser. Déjame revisarlo al final de la ayudantía y se lo verifico. Pero se entiende la dinámica. ¿Ya? H en función de T era H0 más 3Q partido en A por T. ¿Ya? Y como tenemos la ecuación de gases ideales, podemos simplemente evaluar y vamos a saber que nuestra presión de T va a ser igual a P0 partido en 1 menos H0 menos 3Q A por T. ¿Ya? Y eso sería el de la presión del gas. Entre 0, T y 5. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿qué tenemos? Hay un flujo al exterior. Entonces, ¿cuál es nuestro volumen de control? ¿Alguna duda con la B? Además de lo que me dijo Pía, pero que lo revisó, con la dinámica del ejercicio. Disculpa, en la solución me faltó ρ. No, porque lo que a mí me estaban pidiendo es encontrar la presión, ¿ya? Entonces, claro, yo encontré la relación de ρ, pero yo, como me pedían la presión, yo conozco esta relación al ser un proceso isotérmico, que lo dice el enunciado, entonces es reemplazar nomás. Ya, vale. ¿Ya? Por eso no queda en función de ρ0. Me queda una pequeña duda de la anterior. Disculpa. Sí, dale. Que Dale. fue que la altura va a variar igual que el líquido, pero no debería irse achicando el Sí, po. aire, entonces no Sí, debería sí. ir menos. Sí, pues. Pero- Acá, mira, en este punto, yo digo que al final área por 1 menos h, Ah, ya, ya. ¿cachai? Pero al hacer, multiplicar y mover, efectivamente el delta h Ya, me va a no, quedar igual, pero acá lo está consideraste. incluido. Se incluye que la altura cambia inversamente que lo Ya. hace el del líquido. Ya, bueno, Ya, para gracias. seguir, nuestro volumen de control cambia, pero simplemente lo que hace es agregar esta superficie de control que tiene conexión con afuera, ¿ya? ¿Y qué tenemos? Ahora no se nos va ningún término, rodea por A por 1 menos H, que es lo que habíamos definido en la pregunta anterior, más la superficie de control, ρ igual a 0. Ya, ¿y esto cómo es? ¿Cómo es el segundo componente? ¿Cómo es esto? Es ρ por, ¿y qué sale del integral? En este caso tenemos solamente entrada, ¿o no? En este caso solo hay salida. El aire sale Q minúscula, ¿no? Q minúscula. Q minúscula. ¿Y por qué es Q minúscula nomás? Porque si se fijan en el enunciado les decía que era volumen en segundo. Entonces es metros cúbicos partido en segundo. Si tal vez le hubiesen dicho que era metro partido en segundo, o sea, si hubiese sido la velocidad, habría que multiplicarlo por el área. ¿Ya? Pero por eso es solo Q minúscula, porque es el flujo volumétrico en el tiempo. Y positivo porque, sí, déjame determinar por qué es positivo, porque la normal de la superficie de control es hacia afuera, y también sale el flujo. ¿Ya? Ya, alguien me preguntó algo. Sí, yo. Es que no caché bien cuál es el volumen de control que definiste. Ya, el volumen de control es lo del aire, porque me están pidiendo la densidad del aire, pero incluye esa superficie porque yo ya abrí el cuerpo, o sea, el hoyo, el orificio A. Ya. ¿Ya? Ya. Ya. Entonces, el primer término, recordando lo que obtuvimos en B, nos queda
rho en delta t menos h de rho en delta t menos rho en delta h delta t. La regla de la cadena que vimos en B, ¿ya? Más rho por Q. Y se acuerdan que esto estaba multiplicado por A, ¿no? Ya, ahí vamos bien, ¿no? Ya, voy a pasar dividiendo el A y factorizar. Y este rho, o sea, delta H es 3Q partido en A por la pregunta, la primera pregunta, más rho Q partido en A. ¿Ya hasta ahí vamos bien? Ya, es puro factorizar y ocupar lo que encontramos en preguntas anteriores. ¿Sí? Ya, entonces, ordenando los términos para poder hacer variables separadas, tenemos rho. Sí, dale. ¿Puedes seguir mostrando la ecuación de arriba? Sí. Mientras que escribes. Sí, obvio. Ya. Y de nuevo, rho partido en rho, o sea, perdón, en delta rho dividido en rho, y delta t dividido en 1 menos h0 menos 3qa por t, porque evalué de nuevo lo que encontramos en A, lo mismo que les dije en B, que es importante que evalúen. ¿Sí? Ya, y ahora podemos integrar. Y rho entre qué intervalo va a estar evaluado. Entre rho 5, porque ahí es cuando estoy comenzando a a salir el aire, y un rho de t. Y el tiempo, Q minúscula es lo que te dan por enunciado, que es el flujo volumétrico que sale en el tiempo, y que es constante. Es el volumen, es el caudal nomás. Y el tiempo integrado entre ahora 5 y t, ¿ya? Ya no quise responder eso, Constanza, porque estaba Pablo, pero yo le dije al profe antes de comenzar la clase y iba a subir el video durante el día, ¿ya? Ya, ¿hasta ahí alguna pregunta? De cómo resolví esto, de qué intervalos estoy ocupando. Yo tengo una pregunta del enunciado, es que no entiendo como qué etapa es la que se saca, la de tamaño A. Sí, mira, voy a volver para el dibujo que está sin... Dice, claro, la tapa que se abre, que lo dice en la B, es esta. Entonces sería esta. Ah, claro, ese A no se ve mucho. Pero por ahí empieza a salir. Ya, es que había pensado que era como la tapa grande, la de A no, mayúscula. es A minúscula, es A minúscula. Ya, acá. Ya. Disculpa, y cuando se abre esa tapa A, ¿no hay que restarla al área de la superficie? Es que habría que restarla, pero por eso les dije que el Q, o sea, no habría que restarla, me refiero que la segunda integral, esta, tú ahí podrías considerar el área A minúscula, pero como el Q te lo dan como caudal, no te importa el área por la que sale, porque ya te está diciendo, sea por el área que salga, es Q. El caudal es Q minúscula. ¿Y el volumen de control no se afecta por esa salida de la tapa? El volumen de aire en mi volumen de control sigue siendo la base A por 1 menos H. Ah, perfecto. ¿Cachai? Porque eso es el espacio que ocupa el aire nomás. Sí. Ya. Y, bueno, esto en verdad es puro arreglo matemático y integral, pero aplicando lo mismo que anterior, rho de t partido en rho de 5, igual 3q en A menos QA. Ahí voy a seguir acá porque no me va a alcanzar, porque es mucho más extenso. Logaritmo de 1 menos H0 menos 3QA en T por menos A 3Q, y eso evaluado entre T y 5. ¿Sí? Ya, y si evaluamos eso,
Este A se me va a ir con estos A, y si el 3Q entra al paréntesis, me queda 1 menos Q partido en 3Q. Y si evaluamos acá, bueno, imaginen, este es un T asterisco para que no lo confundamos cuando evaluemos en los límites de integración. Simplemente me va a quedar 1 menos H0 menos 15QA, que es el límite inferior, y 1 menos H0 menos 3QA por el tiempo. ¿Sí? Y aplicando, o sea, eliminando los logaritmos, me queda que ρ de t va a ser igual a ρ5 por 1 menos H0 menos 15QA partido en 1. Kaila, ¿puedes subir un poquito? Sí, sorry. Gracias. Menos 3QA por t, y eso elevado a 1 menos Q30. O sea, Q partido en 30. Ya, ¿hasta ahí se entiende? Es puro arreglo matemático y integrar y etcétera. Ya, y ahora alguien lo dijo arriba, Cristian dijo que ¿qué es este ρ5? Este ρ sub 5 al final es la masa específica. Sí, 3Q, gracias. Perdón, sí, 3Q. Ese ρ5 es la masa específica que tiene el aire justo antes de abrir la tapa. Y esa masa específica nosotros la obtuvimos en la pregunta B. Entonces, considerando que ρ sub 5 es lo mismo que ρ0 partido en 1 menos H0 menos 3Q por A por T. ¿Ya? Y esa sería... y ese 5 lo evalúo en 5, porque estoy en el tiempo 5, y eso me va a quedar 15Q. ¿Sí? Ya, y esa sería la respuesta de la pregunta C. Es simplemente evaluar esto en esto. ¿Y aquí alguna duda? Lo único que queda pendiente de esto es que Pia me preguntó sobre el evaluar estos límites de integración, pero como es pura matemática lo voy a revisar después y se lo subo actualizado si es necesario, pero lo que me importa es que entiendan los volúmenes de control que elegí, por qué elimino ciertos términos de la conservación de la masa en una u otro, y eso más que nada. Eso es lo más importante que entiendan de este problema. ¿Quedó claro o hay alguna duda? Es que yo no entendí si seguía entrando líquido cuando abrieron la tapa. Sí, o sea, da lo mismo. Sí. ¿Y pero por qué da lo mismo? No entiendo. Es que al final, o sea, sí, considera que sí, al final, pero tú estás ahí al final, de hecho sí lo considera, porque si te fijáis, está considerando que H, el 1 menos H, que el volumen del aire, está cambiando. Ya. Al Ya, final es perfecto. porque tú estás analizando, por eso es lo importante que distingan los volúmenes de control, porque estáis analizando la propiedad de otro volumen de control. Ya. ¿Ya? Perfecto. Gracias. Ya, si no hay más preguntas con el problema 1, seguimos al problema 2, que es conservación de energía. Ya, bueno, igual les dejé mi mail y si surgen dudas durante la semana, obviamente me pueden escribir. Ya, en la instalación señalada en la figura 2, entre dos estanques abiertos a la atmósfera, escurre un líquido de masa específica ρ, impulsado por una bomba B que tiene rendimiento de 0,8. Un manómetro se conecta a la entrada y a la salida de la bomba e indica que la presión del fluido al pasar por la máquina hidráulica aumenta en M. Posteriormente se instala una turbina T con un rendimiento de 0,9 que aprovecha toda la energía disponible donde está instalada. El área de cada sección se señala en la figura 2 en función del área transversal del primer tramo. O sea que en este tramo hay área transversal A y acá aumenta la tubería y está en 2A.
Se puede considerar como nivel de referencia la línea horizontal que atraviesa el eje de la bomba y turbina, que se los dibujé acá, y considere que las pérdidas son despreciables en el sistema hidráulico. Ya. Entonces, ¿qué tenemos? Los datos de las eficiencias de la bomba, y vamos a ocupar principalmente dos ecuaciones acá. ¿Qué supuestos me permiten llegar a estas dos ecuaciones? Que es continuidad y Bernoulli. Ya, lo supuesto es que el régimen es permanente, o sea que el sistema está funcionando todo el tiempo igual. El fluido es incomprensible porque estamos hablando de líquido, agua, o un líquido, que las velocidades son uniformes, que no hay esfuerzos viscosos, o sea, no hay trabajo realizado para ponerse a los esfuerzos viscosos, y que no hay intercambio de color o la temperatura sea constante. ¿Ya? Entonces, todos esos supuestos que los vimos en el repaso permiten trabajar con esas dos ecuaciones, ¿ya? Que son las que vamos a ocupar en toda la pregunta 2. ¿Ya? En la pregunta A nos dicen que no hay bomba ni turbina y considere que H1 más H2, o sea que esto es mayor que H2. ¿Y qué nos dice? Que al final el agua está saliendo del estanque 1 simplemente por la gravedad, ¿ya? Y nos piden encontrar cuál es el caudal que está ocurriendo, ¿ya? Entonces, primero, por continuidad, yo sé que A1 por B1 es igual a A2 por B2, siendo la sección 1 toda esta, y la sección 2 esta, ¿ya? A1 es A y A2 es 2A, ¿ya? Si aumenta el área, ¿qué pasa con la velocidad para que el caudal se mantenga? Disminuye a la mitad, ¿o no? Ya, disminuye. Ya, y la segunda ecuación, vamos a decir que la carga hidráulica, o el Bernoulli, se mantiene entre 1 y 2. ¿Por qué se mantiene entre 1 y 2? Porque como no hay bombas ni turbinas, para la pregunta A, me dice que al final no hay nada que se le está agregando o restando energía. ¿Ya? Entonces, Bernoulli 1 es Z1 más presión 1 en gamma, más V1 en 2, 2G. Ya, ¿cuál es el Z1 de Bernoulli 1, del estanque 1? Es la coordenada respecto al eje de referencia, y mi eje de referencia como es el H0 más H1. Que si te fijáis, H0 llega hasta el inicio del estanque. Ya, ¿y qué pasa con la presión? Se cancela. ¿Por qué se cancela? Porque si se fijan está abierto a la atmósfera, ¿ya? ¿Y qué pasa con la velocidad 2? También se cancela. Y eso es uno de los supuestos esos dos supuestos, más que supuestos es para que lo sepan, cuando estamos trabajando con estanques que están abiertos a la atmósfera, la presión en ellos se asume nula, porque arriba no hay presión, y la velocidad arriba también es nula, porque se asume un reservorio de grandes dimensiones, entonces el agua está en verdad estancada arriba, ¿ya? Y en Bernoulli 2 va a ser Z2. ¿Eso es solo cuando los estanques están abiertos? Claro, la presión arriba, esta presión arriba, va a ser atmosférica solo cuando está abierto. Y lo de la velocidad es siempre para el estanque que se está sacando la extracción, siempre y cuando se pueda asumir que es un reservorio de grandes dimensiones y que el agua está estancada finalmente. ¿Ya? Pero entonces es para solamente el estanque 1. Sí, vamos con el estanque 2. Ya. Ya, en este caso, ¿qué pasa con la presión? ¿Cómo es la presión en 2? 0 igual, ¿no? También 0, pero la velocidad 2 no es 0, porque yo estoy llegando con cierta velocidad, ¿ya? Así que esa no se desprecia. Y Z2 por el punto de referencia, ocupando los mismos ejes de referencia, es V2 partido en 2, 2G. ¿Ya? Disculpa, ¿por qué la presión en 2 sería 0? Porque la presión en 2 es en el estanque 2 y también está abierto a la atmósfera por enunciado. Y la presión en la atmósfera la consideramos
Pues Ya. la velocidad también debería ser cero, ¿o no? No, por Sí, eso les estoy diciendo que para los estanques de salida la asumen cero, pero para los de llegada no la pueden asumir cero. Ah, Porque el ya. caudal llega con una velocidad. Por eso es importante y quería hacer el énfasis en la diferencia. Ya, bacán. Bueno. No cacho por qué en ambas es cero, porque, o sea, como lo veo yo, en el de llegada, como está más abajo, debería tener más presión, o sea, muy poca la diferencia, pero... Pero es que igual está presión atmosférica. ¿Cachai? Se asume que es la misma. Ya, o sea, hay una variación como, pero asumimos que es la misma. Es que como es respecto a la presión atmosférica, entonces la anuláis nomás. Ya. ¿Ya? Si fuesen tapados o si los fluidos cambiaran, o sea, o si, por ejemplo, Si tuviera un fluido encima, algo así. sí, algo así cambiaría, pero como están abiertos a la atmósfera y estamos trabajando con presiones relativas, da lo mismo la presión atmosférica. ¿Ya? Ya, y me están pidiendo el caudal, y como el caudal depende de la velocidad y el área, voy a encontrar la velocidad 2, despejo, ya, y el caudal final, ¿cómo va a ser? Si tengo la velocidad. Va a ser el área 2 por la velocidad 2, y mi área 2 es 2A por... Ya, ¿qué alguna duda de esto? Sí, ahí Pablo explicó más por qué. ¿Ya queda alguna duda de la A? Ya, asumo que no. Ya, en la B, ¿qué me están preguntando? La potencia que yo le voy a entregar con la bomba al fluido. Entonces, en este caso, mi sistema está cambiando porque ya le agrego la bomba y la turbina del dibujo de referencia que les puse, ¿ya? A diferencia de la A, que se asumía que no había nada. ¿Qué volumen de control? Voy a volver al dibujo inicial. ¿Qué volumen entre qué puntos me serviría hacer Bernoulli? Entre antes y después. Ya, efectivamente. ¿Por qué? Uno normalmente hace Bernoulli entre los estanques, pero el problema es que acá tenemos una bomba, que es lo que yo voy a buscar, pero la turbina tampoco es conocida. Entonces, si hacemos entre 1 y 2, voy a tener dos incógnitas, ¿ya? Pero acá, como tengo el manómetro, me entrega información de estos dos puntos, entonces mi volumen de control va a poder ser lo que dibujo acá, ¿ya? Entonces, tengo dos puntos que voy a comparar. Antes de la bomba, indicado por AB, y después de la bomba, indicado por DB. ¿Y qué me dice? Que el Bernoulli antes de la bomba va a ser el Bernoulli después de la bomba. ¿Y a dónde agrego la potencia de la bomba? ¿A mano izquierda o a mano derecha? ¿Derecho? A mano izquierda. O sea, si es positiva, mano izquierda. ¿Por qué? Porque yo le estoy agregando energía al fluido. La bomba agrega. Entonces siempre pongan a mano izquierda. Ah, o sea, no sé cómo lo veis tú. Pero es a donde lo anoté, ¿ya? Entonces vamos a ir desmembrando cada componente. Tengo la ZAB más presión AB en gamma, más la velocidad AB partido en 2, 2G. Y el Bernoulli después de la bomba va a ser dB más presión dB. Ya, primero, ¿cómo son los Z de referencia? Iguales. Ya, entonces son iguales. ¿Y cómo son las velocidades? Ah, ya les dije. Son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque las áreas son iguales. Y como el caudal se mantiene constante y las áreas son iguales, la velocidad se tiene que mantener constante. ¿Ya? Entonces, si vemos, solo nos van a quedar las presiones, porque se me va este y este. Entonces voy a tener la presión antes de la bomba, partido en gamma, más la potencia de la bomba, partido en gamma, va a ser igual a la potencia después de la bomba,
partido en gamma. Ya, entonces, ¿tengo alguna manera yo de saber la diferencia de presiones? Es M. Es M, porque me la dice el manómetro. Perdón, ese me falta un caudal acá abajo. Ahí lo anoté, ahí me faltó. ¿Ya? Entonces se me cancelan los gamma y me queda que la potencia que puede aprovechar el fluido es Q por M. ¿Ya? ¿Y cuál es la potencia que yo efectivamente le voy a dar a la bomba? Bueno, anotámosla con asterisco. Q por M partido en 0,9. Partido en 0,9, efectivamente. ¿Ya? Y esa sería la respuesta de la B. ¿Alguna duda con la B? ¿También puedes subir un poco? Perdón, es 0,8 porque la eficiencia de la bomba es 0,8. La de la turbina es 0,9. Déjenme verificar. Sí, 0,8. Ya, y ahí. Sí, ¿de dónde salió la fórmula? ¿Cuál, Más esta? arriba. ¿Esta? Más arriba. ¿Esta? Sí, esa. Esta es la que les puse en el repaso, es la igualdad de energía. Ya. ¿Ya? Y lo demás le echas dB, ¿o no? ¿Esto? O sea, su índice es dB, ¿o no? Sí, perdón. Claro, estaba analizando entre los dos puntos, antes de la bomba y después de la bomba. Sí. Ya. ¿Ya alguna duda? Yo no caché que sacaste al final, como la potencia de la bomba partido en la eficiencia. Ya, a mí me están preguntando por la potencia que yo le tengo que entregar a la bomba desde el exterior, ¿ya? La que yo saco de Bernoulli es la que va a aprovechar el fluido, pero dado que las máquinas, como le expliqué en el repaso, no son 100% eficientes, yo le tengo que entregar más de lo que efectivamente el fluido va a aprovechar. Entonces, por eso necesito ocupar la eficiencia. Vale, gracias. Ya, me dicen antes de la bomba y antes de la turbina. ¿Qué volumen de control? Partamos con el volumen de A y B. ¿Entre qué puntos tengo conocido? Ya, como me dicen acá, mis puntos conocidos son 2 y 1, pero evidentemente me sirve este volumen de control. ¿Por qué? Porque si eligiese este, tengo que buscar también la de la turbina y voy a tener más incógnitas, ¿ya? Entonces, vamos a hacer estanque 1 y AB, que sería antes de la bomba, y tengo Bernoulli en 1 igual Bernoulli en AB. ¿Tengo que agregar algo más a la ecuación o así está bien? ¿Qué dicen? Que alguien se la juegue. Está bien porque dice que, o sea, ahí no tenéis ninguna máquina. Efectivamente. Que te modifique. Exactamente, en el volumen de control yo no tengo ninguna máquina en el que estoy considerando. Ya, Bernoulli 1 ya lo vimos, que es H0 más H1, por lo supuesto, y Bernoulli antes de la bomba va a ser el Z antes de la bomba, perdón, más B antes de la bomba, partido en gamma, más B AB partido en 2G. ¿Ya qué pasa con el Z? ¿Cómo es respecto a nuestro punto de referencia? 0. 0, entonces se me va. Nuestra presión es la que estamos buscando y nuestra velocidad también importa. Entonces tenemos que P AB partido en gamma va a ser igual a H1 más H0, paso restando la altura de velocidad, ¿sí? Y si quieren podemos dejarlo expresado en función de caudal, menos Q cuadrado, ¿y cuál es el área que divide? A nomás, porque estoy en las tuberías de sección A. Y esa sería la respuesta de la presión antes de la bomba. ¿Ya? Y ahora lo mismo, si me preguntan por antes de la turbina, ¿qué volumen de control conviene?
¿Con el estanque 1 o con el estanque 2? El 1. El 1. La del 1, por la misma razón. Tengo entonces Bernoulli 1 igual Bernoulli antes de la turbina. ¿Acá tengo que agregar algo? Sí, la El bomba. trabajo que hace la bomba. Efectivamente, acá tengo que agregar la potencia de la bomba que la obtuve en la pregunta B. Entonces, Bernoulli en 1 de nuevo, por lo supuesto es H0 más H1. Bernoulli antes de la turbina es, bueno, el Z ya sabemos que se nos va, lo vimos recién. Presión antes de la turbina partido en gamma, más la velocidad antes de la turbina al cuadrado partido en 2G. Y la potencia de la bomba partido en gamma Q, ¿cuánto nos da? La potencia de la bomba nos dio MQ. Se cancela y nos da M partido en gamma. ¿Ya? Y reagrupando todo eso, tenemos que la presión antes de la turbina, partido en gamma, va a ser igual a H0 más H1 menos la velocidad AT al cuadrado, partido en 2G, más M partido en gamma. ¿Sí? ¿Y esta área cuál es? Ah, igual. Sí, A igual. Ya, sí sé que suena simple eso de las áreas, pero es para que tengan ojo porque cuando cambie efectivamente van a cambiar las respuestas. Ya, y esa es la respuesta de la C. ¿Alguna duda? Disculpa la potencia, ¿por qué no pusimos el 0,8? O eso se... Porque, ¿cómo se la- porque claro, la eficiencia se ocupa para cuando yo quiero tener o calcular la potencia realmente extraída, en el caso de las turbinas, o la realmente entregada por las bombas. Pero cuando yo trabajo en Bernoulli, no es con la eficiencia, ¿ya? ¿Se entiende? Porque, Sí, sí. ya, perfecto, porque es lo que, la energía del propio fluido, que aprovecha el propio fluido, ¿ya? Ya, en la D me preguntan por la potencia que la turbina entrega, ¿ya? Entonces, acá entre qué puntos conviene hacer conservación de energía. Antes de la turbina y después. Y después de la turbina. O desde el estanque 1 y el estanque 2. Ya todo es conocido y nuestra única incógnita es la potencia de la turbina, ¿ya? En este caso, como dijo, no alcancé a leer, pero vamos a hacer entre estanque 2 y antes de la turbina, porque ya obtuvimos la presión antes de la turbina. Entonces tenemos que BAT es igual a B2. ¿Dónde se agrega la potencia de la turbina? En B2. En B2. Bien. De la turbina, partido en gamma Q. Ya. Antes de la turbina tenemos ZAT más presión AT partido en gamma, más... Ya, nuestro Z se va por lo mismo. ¿No se debería poner a la izquierda? No, Maca, porque justamente es una turbina. Entonces yo le resto la energía. Se la quito. Ya, si se fijan, encontramos acá la presión. Y si yo sumo esa presión con esta velocidad, se me cancela esto. Se me cancelan. ¿Sí o no? Entonces el Bernoulli antes de la turbina finalmente va a ser H1, H0 más M partido en gamma. ¿Sí? Y el Bernoulli después de la turbina va a ser el Z, perdón, el del 2. Ah, el del 2 ya lo habíamos calculado. Era H2 más B al cuadrado partido en 2G. ¿Y cómo es mi velocidad ahí? Si yo lo expreso en función de caudal. Con 2A. 2A. Entonces me queda 8G a cuadrado. ¿Sí? Y finalmente,
la potencia de la turbina, entonces, si yo evalúo en esta ecuación, tengo que es Bernoulli antes de la turbina menos Bernoulli 2, y eso me queda H1 más H0 más M gamma menos H2 menos Q2 8G a cuadrado. Te faltó partirlo por gamma y Q, ¿no? Sí, ahora voy a multiplicar por gamma y Q. ¿Sí? Y bueno, por el espacio, finalmente la potencia de la turbina, que es la que me están pidiendo, es la potencia de la turbina. ¿Y qué pasa con la eficiencia? Se multiplica por 0,9. Se multiplica por 0,9, porque yo no voy a ser capaz de extraer todo lo que el fluido es capaz de dar, ¿ya? Porque es típico error que se equivocan dónde multiplicar la eficiencia, o sea, si en el numerador o en el denominador, así que para que se acuerden de eso. Ya, traje las líneas dibujadas porque en realidad no le pego mucho el dibujo, así que me iba a demorar mucho dibujándolas, pero vamos a ir paso a paso para que las entiendan. Yo pido energía geométrica, pisométrica, y acá también les especifiqué las alturas de velocidades. Bueno, primero partir con la geométrica, que como les dije, la geométrica es la coordenada z, respecto a un punto de referencia evidente, y ese z finalmente es la línea de corriente que sigue el fluido, ¿ya? Entonces en este caso, si se fijan, es simplemente esto, ¿ya? Después, uno dibuja la de energía. ¿Por qué? Porque, como vieron en el capítulo 2, o lo que han visto en el curso, las presiones son mucho más difíciles de medir, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos la carga hidráulica, restamos la velocidad y ahí obtenemos la presión, o sea, la pisométrica, que es la geométrica más la presión. ¿Se entiende por qué? Porque medir una velocidad es mucho más fácil que medir una presión, ¿ya? Entonces yo voy a partir con la energía, que se mantiene constante. ¿Qué hice primero? Perdón, ¿qué hice primero? Dividí mi volumen completo en estos tramos, porque son donde hay cambios de energía, porque tengo máquinas hidráulicas. Entonces, ¿qué sé? Que primer tramo, hasta antes de la bomba, mi carga hidráulica se va a mantener constante. Ahí, constante. Después, ¿qué pasa? La bomba le suma energía, entonces sube. Después de la bomba y antes de la turbina, la energía se conserva y la turbina le resta energía, ¿ya? Y después se queda constante hasta un poquito más arriba de H2. ¿Por qué un poquito más arriba de H2? ¿Qué hay acá entre medio? ¿Se acuerdan que era algo que no podíamos eliminar? La altura de velocidad. Claro, es esa altura de velocidad que no se puede eliminar. Más adelante van a aprender qué se hace con esa altura de velocidad, pero hasta el minuto, que no estamos considerando pérdida, es importante que distingan que finalmente la carga hidráulica queda un poquito más arriba de la altura del estanque. Ya, y después vamos a dibujar la pisométrica. Y que la pisométrica, como no hay pérdidas en este análisis, las pérdidas las van a ver después, yo sé que la línea de energía y la pisométrica tienen que ser paralelas. ¿Por qué? Porque entre medio está la altura de velocidad. ¿Y cómo es la altura de velocidad en la cañería? Es constante, ¿o no? Siempre y cuando el área se mantenga constante. Entonces, en este tramo y en este tramo, la diferencia entre las dos líneas va a ser Q cuadrado partido en 2G a cuadrado, porque es mi altura considerando esta área, ¿sí? Pero después, ¿qué pasa? Mi área aumenta, ¿qué pasa con mi velocidad? Disminuye. Disminuye. Entonces, como B disminuye, evidentemente mi B cuadrado partido en 2G también tiene que disminuir. Y si se fijan acá, está dividido en un 4, ¿cachai? Entonces sí o sí tiene que disminuir. Y es así como se nota que cuando las velocidades disminuyen, las presiones aumentan. Si se fijan, la diferencia entre esas dos líneas es mucho mayor que esa. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con con las gráficas? ¿La pisométrica al final sí llega al nivel del estanque? Ah, claro, sí, bacán que lo mencionaste. Efectivamente llega al nivel del estanque porque la presión es 0, entonces ahí solo me importa mi Z, que es H2. ¿Sí?
Ya. Sí. Ya, y lo último, la F, que es simplemente que me dicen que qué pasaría, considerando un caudal constante, qué pasaría si mi altura del estanque de abajo cambia, ¿ya? Yo lo dividí en dos análisis. ¿Qué pasa si el estanque sube? ¿Qué necesito hacer para que el agua alcance a llegar hasta arriba? Intuitivamente. ¿Puedes repetirlo? No, que no caché. Ya. La pregunta es, si mi caudal es constante, o sea, por la tubería sigue escurriendo el mismo volumen en el tiempo, y yo cambio considerablemente las alturas de H2, ¿ya? Voy a analizar varios casos. ¿Qué pasa si mi H2 aumenta? ¿Qué significa? ¿Cómo va a variar la energía final? La energía final aumenta. La energía final aumenta. Entonces, ¿qué tengo que hacer para yo alcanzar esa energía final? ¿Darle potencia? Claro, la potencia de la bomba tiene que aumentar porque si no, no va a alcanzar a llegar. ¿Y qué pasa si H2 disminuye? ¿Cuánta potencia voy a necesitar? Menos potencia, porque es menos lo que tiene que subir. Pero ¿qué pasa si la potencia de la bomba o la altura que sube la bomba es constante? Yo no la puedo cambiar. ¿Qué pasa si la altura sube? ¿Qué va a hacer con el fluido? De la turbina. Claro, buena, podría ir restar lo que le quita la turbina, o simplemente si todo se mantiene constante, no va a llegar el fluido nomás. Se va a quedar estancado porque no tiene la suficiente energía para subir. Entonces hay un déficit energético. H constante y HT también constante, porque esa opción que dijiste también podría ser. Déficit energético. ¿Ya? Y si H2 disminuye y todo se mantiene constante, lo que va a pasar finalmente es que el embalse, o sea, el reservorio final en algún minuto se va a realzar nomás, pero no hay déficit energético. ¿Ya? ¿Quedó alguna duda con estas dos últimas preguntas? ¿Podríais volver a poner el dibujo, por favor? Sí, obvio. Gracias. Ya, en verdad, eso sería la ayudantía hoy día. Quise elegir dos ejercicios como enfocados a cada materia que se va a evaluar el viernes, que es masa y energía, y también para que vieran casos en que la primera componente, la de en el tiempo, no se eliminara, como fue en la A. Y si la pauta se las voy a subir, se las voy a subir ahora, voy a revisar lo que me dijo Pia, y el video también, apenas se me arme el video de Zoom, también se los voy a compartir a YouTube. Y las notas del control 2, probablemente se las publique mañana. Estoy esperando que me respondan los profes, pero ya están listas. O sea, el control 3. Yo tengo una duda de cómo saber qué tipo de ejercicio va con qué tipo de equilibrio.